Siempre me ha intrigado cómo vivimos rodeados de ruido. Todos hablan, todos opinan, todos intentan demostrar su valía con palabras. Pero he aprendido que el verdadero poder no nace del ruido, nace del silencio. Es contradictorio, incluso incómodo, pero la verdadera fuerza reside en callar y actuar. Cuanto más hablas, más te expones. Cuanto más callas, más enigmático y peligroso te vuelves. El dolor de esto es evidente. Malgastamos energía intentando convencer a los demás, cuando deberíamos concentrarnos plenamente en la acción. Y la verdad es dura. A nadie le importan las promesas ni las explicaciones. Solo respetan los resultados. Por eso tanta gente se queda atrapada en el ciclo de las palabras vacías, mientras que los pocos que comprenden el valor del silencio pasan desapercibidos. Decir menos es crear espacio para que tu presencia hable por ti. Es transformar cada gesto en un mensaje, cada resultado en una respuesta. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que ya no necesitaba competir en el juego del ruido. El silencio me dio una ventaja. Me liberó de la necesidad de demostrar mi valía y me dio el control para simplemente actuar. Por eso digo, concéntrate en la ejecución y guarda silencio. No hay mayor misterio ni arma más poderosa. El silencio no es ausencia, es fuerza concentrada. Y cuando se usa correctamente, se convierte en la clave que separa a quienes hablan de quienes realmente logran. Siempre me ha fascinado cómo la ausencia de palabras puede tener más peso que cualquier discurso. El silencio es como una sombra que sigue cada movimiento, y cuando se usa conscientemente, se convierte en un arma casi indetectable. Hay un juego secreto. Cuanto menos dices, más tienen los demás que adivinar tus intenciones. Y en este vacío de incertidumbre, adquieres poder. Recuerdo haber estudiado a personajes históricos que dominaban este arte. Napoleón, por ejemplo, rara vez revelaba sus planes completos. Prefería el silencio calculado, dejando a sus generales en un estado constante de duda. Este espacio de incertidumbre le beneficiaba, porque nadie estaba seguro de su siguiente movimiento. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es la estrategia en su forma más pura. Vivimos en una época en la que todos quieren explicarse, justificarse, llenar cada segundo con palabras. Es casi una adicción moderna, el miedo al vacío. Pero cuando te niegas a participar en este ruido constante, empiezas a destacar. El silencio se convierte en un poderoso contraste con el ruido. Y es en este contraste donde nace la autoridad. También he aprendido que el silencio puede desarmar más rápido que cualquier argumento. Una respuesta tácita suele ser más incómoda que una crítica aguda. La gente espera reacciones inmediatas, quiere entablar un combate verbal. Cuando eliminas esa expectativa y solo ofreces silencio, se quedan sin argumentos para luchar. Este poder invisible no se construye de la noche a la mañana. Es una práctica constante de moderación, de resistir la tentación de dar demasiadas explicaciones. Cada vez que eliges en silencio, añades otra capa de misterio a tu presencia. Y este misterio abre el camino a la ejecución, a la acción que habla por sí sola. Cuanto más observo el mundo actual, más me doy cuenta de la compulsión de la gente por hablar sin parar. Es como si el silencio fuera una molestia insoportable, y por eso cada espacio vacío necesita llenarse con palabras, opiniones y justificaciones. Pero hay un veneno oculto en esta verborrea. Cuanto más se habla, más se revelan no solo ideas, sino debilidades, inseguridades e incluso estrategias que deberían permanecer ocultas. La búsqueda de validación es otra adicción que se esconde tras este exceso de lenguaje. Las personas no solo se comunican, imploran aprobación, ser vistas, comprendidas y aceptadas. Esta necesidad constante de validación otorga a la otra persona un poder que debería estar bajo su control. Lo que debería ser su fortaleza se convierte en dependencia. Cuando alguien habla demasiado, sin darse cuenta abre puertas que no deberían haberse abierto. Es como un general que revela la posición de sus tropas antes de que comience la batalla. Un desliz puede arruinar semanas de planificación. Y lo irónico es que esto casi siempre ocurre por vanidad, por un afán de reconocimiento. Yo mismo he caído en esta trampa. Creía que necesitaba explicar cada detalle, demostrar cada punto y demostrar un conocimiento excesivo. Lo que he descubierto es que, al final, nadie valora realmente tus palabras. Pero todos prestan atención a lo que no revelas. Lo que se dice puede olvidarse, pero el silencio resuena y alimenta la especulación. La trampa de la verbosidad es sutil porque parece inofensiva. Hablar da la sensación de movimiento, de relevancia.
Pero ahí es precisamente donde reside la debilidad. Quienes no dominan el silencio terminan esclavizados por la necesidad de ser escuchados. Y este vicio puede costarles caro cuando la verdadera batalla exige una ejecución silenciosa. Me he dado cuenta de que en cualquier entorno, quienes menos hablan siempre saben más. El silencio no es pasividad, es una postura activa, que absorbe la información que otros reparten en bandeja de plata. Mientras algunos desperdician energía presumiendo, quienes escuchan acumulan munición invisible. Observar con atención es como mapear el terreno antes de la guerra. Se detectan puntos débiles, se perciben patrones y se comprenden motivaciones ocultas. La escucha estratégica va más allá de simplemente oír palabras. Se trata de comprender el tono de voz, las pausas, los gestos e incluso lo que no se dice. A menudo, las mayores revelaciones se encuentran entre líneas, en los detalles que pasan desapercibidos para el charlatán. Quienes dominan este arte transforman cada conversación en un campo de estudio. Es como descifrar un código secreto sin que la otra persona se dé cuenta. Recuerdo haber profundizado en los escritos de Maquiavelo y haber aprendido la importancia de observar el comportamiento sin prisas. Decía que un príncipe siempre debe estar atento a lo que hacen los demás, no solo a lo que dicen. Esta lección es atemporal. Las palabras pueden engañar, pero el comportamiento rara vez miente. Y solo quienes guardan silencio pueden ver el comportamiento en silencio. En definitiva, hablar menos también es un ejercicio de disciplina interna. Es resistir la tentación de demostrar conocimiento prematuramente. Cuando estoy en silencio, me doy cuenta de que mi mente funciona de otra manera. Conecta puntos, formula hipótesis, anticipa escenarios. Cada segundo de silencio se convierte en un arma, acumulándose para el momento preciso de ejecución. Quienes no dominan este arte terminan siendo predecibles. Ceden a la prisa, al afán de presumir. Quienes aprenden a observar más y a hablar menos construyen una ventaja invisible, casi imposible de contrarrestar. Es en este terreno silencioso donde se prepara la acción precisa que corta como una cuchilla. Siempre me ha impresionado cómo el ruido crea la ilusión de poder. La gente habla en voz alta, hace promesas y difunde planes como si esto fuera sinónimo de logro. Pero la verdad es dura. Las palabras nunca reemplazan el peso de la ejecución. Cuando actúas en silencio, sin necesidad de anunciarlo, desmantelas la retórica de quienes viven solo de proyecciones. Es en este contraste que la frialdad de la acción habla más fuerte que cualquier discurso. Hay algo casi quirúrgico en la ejecución silenciosa. Rompe con las expectativas porque nadie previó el movimiento. Es como una emboscada. Mientras los egos ruidosos se distraen con su propia vanidad, la acción discreta da en el blanco antes de que se den cuenta. La conmoción no solo proviene del resultado, sino del hecho de que nadie lo vio venir. Pienso en generales, inventores e incluso artistas que preferían el silencio durante el proceso. Thomas Edison, por ejemplo, trabajaba oculto en su laboratorio, rodeado de fracasos e intentos invisibles para el público. Solo hablaba cuando tenía algo sólido que mostrar. Este hábito de actuar en silencio lo protegía de críticas prematuras y saboteadores. El ego ruidoso necesita testigos. Lo impulsan los aplausos, la aprobación y el delirio de grandeza. Pero esta necesidad de público lo vuelve frágil, porque cada palabra se convierte en una expectativa externa. Y cuando el resultado no coincide, el mismo público que aplaudió se convierte en el verdugo. Quienes actúan en silencio, en cambio, solo aparecen cuando ya es demasiado tarde para ser cuestionados. Esta frialdad no es ausencia de emoción, sino control absoluto sobre el impulso de presumir. Es elegir la acción como respuesta final, no las palabras como promesa preventiva. Y en este ámbito, el ruido se vuelve irrelevante, porque la acción silenciosa ya ha conquistado el espacio sin necesidad de anunciar su presencia. Hay algo casi magnético en quienes no se delatan con palabras. Cuando hablas poco, creas un espacio de curiosidad a tu alrededor. La gente empieza a proyectar interpretaciones, a inventar historias, a llenar el vacío con su propia imaginación. El silencio se convierte en un espejo. Cada uno ve lo que quiere, y es precisamente esta incertidumbre la que genera fascinación.
He observado que las figuras históricas que dejaron huella rara vez fueron las más comunicativas. Pensemos en líderes como Lincoln o pensadores como Kafka. Ambos poseían un aura de introspección que atraía aún más la atención. No eran demasiado accesibles, y esta distancia alimentaba su misterio. Cuando finalmente decían algo, cada palabra adquiría un peso casi sagrado. El misterio es, en esencia, un juego psicológico. Los humanos temen a lo desconocido, pero al mismo tiempo se sienten atraídos por él. El silencio crea un territorio ambiguo, donde nadie puede definir con certeza quién eres ni qué pretendes. Esto es inquietante, pero también seductor. Y mientras otros se obsesionan con descifrarlo, tú mantienes el control. El magnetismo personal no nace solo de la apariencia ni del carisma inmediato. Se construye con lo que se omite, con lo que permanece inaccesible. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la exposición, refuerzas este aura de misterio. Y cuanto más difícil seas de descifrar, más atención y energía invertirán los demás en intentar comprenderte. El silencio, en este sentido, es una forma de presencia. No es ausencia. Es un campo de energía que se expande precisamente porque no puede ser diluido por las palabras. Y al combinarse con la acción precisa, este magnetismo se vuelve irresistible porque une el misterio y da como resultado la misma imagen. Me di cuenta de que, a menudo, el ruido no es más que una invitación a problemas que podrían evitarse. Cada palabra extra es una pista, una chispa que puede encender celos, rivalidades e incluso hostilidades que no deberían existir. El silencio, en cambio, actúa como una capa protectora. Cuanto menos expones, menos atraes miradas ávidas de debilidad. Quienes se apresuran a anunciar planes, logros o estrategias, a menudo olvidan que siempre hay alguien observando en silencio. Y ese alguien puede sentirse amenazado y decidir actuar en tu contra incluso antes de que tu idea se haga realidad. El ruido es, por lo tanto, una denuncia prematura, una advertencia para enemigos que quizá ni siquiera hayan notado tu presencia. Pienso en líderes que cayeron precisamente por hablar demasiado. Julio César, en sus últimos días, ya despertaba resentimiento no solo por sus acciones, sino por cómo sus palabras revelaban su ambición. Lo que anunciaba con seguridad, sus enemigos lo percibían como una amenaza, y así el ruido allanó el camino para su caída. El enemigo innecesario nace del orgullo. Es el deseo de demostrar algo, demostrar fuerza antes de tiempo. Pero cada revelación pública es otra oportunidad para que otros planeen su destrucción. Quienes se mantienen discretos, en cambio, pueden crecer sin resistencia, avanzar sin provocar reacciones prematuras. Es el movimiento de las sombras, invisible pero certero. El ruido no solo atrae enemigos, sino que los crea. Hace que quienes de otro modo serían neutrales te vean como un obstáculo. El silencio, en cambio, preserva, mantiene el campo despejado y evita que batallas inútiles consuman tu energía. Y cuando finalmente llegue el momento de actuar, no habrá tiempo para que tus adversarios se organicen contra ti. Siempre he admirado a los estrategas que nunca buscaron ser el centro de atención. Comprendieron que la verdadera fuerza no reside en ser vistos, sino en actuar casi invisiblemente, acumulando victorias que solo se revelan cuando ya no son discutibles. Moverse en las sombras no es cobardía, es pura inteligencia, es usar la oscuridad como terreno fértil. Sun Tzu dijo una vez que toda guerra se basa en el engaño. Y el mayor engaño que un estratega puede crear es parecer inofensivo, silencioso e irrelevante. Mientras todos los demás se distraen con las voces más fuertes, son quienes se esconden en las sombras quienes preparan el golpe decisivo. El silencio es la cortina que oculta sus verdaderas intenciones. La política también está repleta de ejemplos. Muchos de los asesores más influyentes de la historia nunca tuvieron sus nombres grabados en monumentos, pero fueron quienes moldearon reyes, manipularon cortes y lideraron imperios. No fueron sus rostros públicos, sino sus voces silenciosas que susurraron al oído adecuado en el momento oportuno. Moverse en la sombra requiere disciplina. Significa resistir la tentación del reconocimiento inmediato y aceptar que la aclamación pública puede ser una trampa. El estratega no necesita ser recordado por su nombre, solo necesita cosechar los frutos de su influencia. Esta actitud es más poderosa que cualquier exposición. Cuando comprendí esto,
comprendí que el silencio no es solo contención, es un disfraz. Es la capa que oculta tus movimientos, que impide que los enemigos predigan tus intenciones. Y cuanto más perfecto es este silencio, más devastador es el impacto de la acción final. El silencio, cuando se usa conscientemente, deja de ser una mera ausencia de palabras y se convierte en presencia absoluta. Domina la sala sin esfuerzo. Impone respeto sin necesidad de alzar la voz. Cuanto más aprendía a cultivar esta fuerza, más me daba cuenta de que el silencio no es vacío, sino intensidad concentrada. Es la arma que no necesita exhibirse para que otros sientan su peso. Lo curioso es que la influencia silenciosa rara vez se percibe de inmediato. Actúa sutilmente, creando tensión, despertando la curiosidad y moldeando el comportamiento. Es como la gravedad, invisible pero imposible de ignorar. Quienes dominan esta habilidad pueden guiar situaciones completas sin necesidad de largos discursos ni explicaciones detalladas. En el mundo de los negocios, la política o las relaciones personales, he visto innumerables veces cómo el silencio puede convertirse en una ventaja. Cuando todos se apresuran a justificarse, quien calla se convierte en el punto fijo en medio del caos. Otros empiezan a especular, a proyectar intenciones y a ofrecer más de lo debido solo para llenar el vacío dejado por su moderación. El silencio también es un ejercicio de poder interior. Requiere confianza, porque no hay escondite tras las palabras. Tienes que creer en tu propia postura, aceptar la incomodidad de los demás y dejar que el misterio te favorezca. Solo entonces se convierte en un arma de influencia, no en una debilidad. Al transformar el silencio en estrategia, controlas el ritmo de la interacción. En lugar de adaptarte al ruido del mundo, logras que el mundo se adapte a tu silencio. Y cuando llega ese momento, no hay fuerza más poderosa para sostener la ejecución fría e implacable que hace que la influencia sea permanente. El silencio siempre habla más fuerte que el ruido. Cada palabra contenida, cada gesto calculado, cada ejecución imprevista construye una fuerza que no necesita aplausos para existir. Es en este ámbito donde se consolida la verdadera influencia. Así que recuerda la frase que resuena en todo este pensamiento. Solo concéntrate en la ejecución y guarda silencio. Este es el hilo que une todas las estrategias, el núcleo de todo poder invisible. Cuando el silencio se convierte en tu arma, el mundo entero comienza a moverse a tu alrededor sin que siquiera te des cuenta.